No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios. Nuestro pan de cada día. Apreciados televidentes del canal Cristo Visión, sean ustedes bienvenidos al programa Nuestro Pan de Cada Día. En nuestro camino espiritual estamos terminando prácticamente el tiempo de la Navidad, aquel tiempo que comenzamos el 25 de diciembre, o más concretamente el 24 en horas de la noche. Y a lo largo de estos pocos días hemos venido considerando los misterios centrales de la infancia de Jesús, aquellos misterios que nos recuerdan a nosotros el comienzo del caminar histórico de nuestro Salvador. Además de eso, ya en muchos lugares estamos terminando el periodo de vacaciones y por eso es importante que retomemos con valor, con decisión, con energía este nuevo año laboral que el Señor nos ofrece a todos y cada uno de nosotros. Y ojalá que este año lo pongamos en su presencia y junto con el trabajo también vayamos creciendo espiritualmente. Con estos sentimientos los invito para que escuchemos la palabra de Dios que estará tomada del Evangelio según San Juan y luego extraeremos algunas lecciones, algunas indicaciones para nuestra vida cotidiana. Escuchemos entonces con atención. Tomado el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo del 22 al 30. En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea, se quedó allí con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salem, porque había allí agua abundante. La gente acudía y se bautizaba. A Juan todavía no le habían metido en la cárcel. Se originó entonces una discusión entre un judío y los discípulos de Juan acerca de la purificación. Ellos fueron a Juan y le dijeron: «Oye, Rabí, el que estaba contigo en la otra orilla del Jordán, de quien tú has dado testimonio, ese está bautizando, y todo el mundo acude a él». Contestó Juan: «Nadie puede tomarse algo para sí si no se lo han dado desde el cielo. Vosotros mismos sois testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino que me han enviado delante de él. El que lleva a la esposa es el esposo. En cambio, el amigo del esposo que asiste y lo oye, se alegra con la voz del esposo, pues esta alegría mía está colmada. Él tiene que crecer y yo tengo que menguar». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado el Evangelio según San Juan y quiero contextualizar este texto porque para nosotros es muy importante como cristianos ir conociendo cada vez más las indicaciones que nos ofrece a nosotros la palabra de Dios, de tal manera que cuando nos acerquemos al texto bíblico, a esa carta maravillosa que el Señor nos ha enviado a todos nosotros, tengamos más o menos algunas pautas, algunas pistas que nos permitan de verdad entender cada vez más ese mensaje que el Señor nos quiere transmitir a nosotros. Entonces miren ustedes, el texto de hoy presenta uno de los apartados más interesantes del comienzo de la vida pública de Jesús. Dentro de ese comienzo hay una narración de fondo muy curiosa y muy particular que vale la pena que nosotros tengamos presentes. Por ejemplo, encontramos nosotros que Jesús está bautizando. Luego, Juan está bautizando. En el fondo hay como dos bautizadores. Y junto a eso hay un detalle curioso. Parece que las personas comienzan a pedir explicaciones, a pedir una idea clara de qué es lo que está pasando, qué es lo que está suscitando. Y es más, parece que la gente entra a polarizarse, porque hay algunos que están de acuerdo con lo que está haciendo Jesús y otros están de acuerdo con lo que hace Juan el Bautista. Frente a esta circunstancia, el relato del Evangelio según San Juan nos va ofreciendo a nosotros como una clave muy bonita, y es que el mismo Juan como que va conduciendo no solamente su vida, sino también la vida de sus discípulos hacia Jesús. Y aquí viene para nosotros, antes de entrar en la reflexión,
una cuestión muy interesante, y es que cada uno de nosotros descubramos de verdad hasta qué punto y cómo estamos permitiendo que nuestra vida se vaya orientando hacia Jesús. Porque en la medida en que nuestra vida se oriente hacia Jesús, obviamente que toda nuestra existencia puede comenzar a tener unas mejores orientaciones espiritualmente hablando. Y me atrevería a pensar que no solamente en el campo de espiritualmente hablando, sino que también podríamos tocar otros aspectos de nuestra vida, porque en realidad el hombre o la mujer que va orientando su vida hacia Dios, no solamente mejora en el plano espiritual, sino también que en muchas otras relaciones su vida también va a cambiar y va a mejorar notoriamente. Considero que con esta sencilla contextualización, donde San Juan nos quiere invitar a que vayamos orientando nuestra vida hacia Dios, máxime cuando estamos terminando el tiempo de la Navidad, podemos nosotros pensar en algunas cosas. Y aquí viene una reflexión o dos reflexiones bien interesantes. La primera que nosotros debemos pensar es sobre el sentido que le estamos dando a nuestra vida como discípulos del Señor. Nosotros, como cristianos que somos, sabemos que este tema, que este argumento, el hecho de ser discípulos del Señor, es fundamental en el camino espiritual. Nosotros, al acercarnos a la Santa Biblia, descubrimos que en muchas oportunidades el Señor se presenta o es presentado como maestro. Y como tal, nos va ofreciendo a nosotros una serie de enseñanzas. Pero las enseñanzas de Jesús no son solamente a nivel, digamos, de su palabra, sino que también son a nivel de su vida. Por algo, en el texto de la carta a los Filipenses, San Pablo dice que nosotros debemos tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Y aquí viene lo interesante, porque el Señor no solamente enseñaba con su palabra, sino que también enseñaba con su vida. Y aquí es donde nosotros, como discípulos del Señor, debemos comenzar a pensar algo que debe ser fundamental en nuestra vida. El buen discípulo no solamente es el que aprende a través de su oído, sino también el que aprende a través de un ejemplo concreto que va viendo y que va poniendo en práctica. En este sentido, nosotros, si queremos tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús para ser buenos discípulos, también debemos actuar en nuestra vida frente a los demás, con unos sentimientos muy claros y muy transparentes, de manera que la gente vaya descubriendo en nuestra vida el rostro amoroso de Dios. Y aquí hay una situación interesante. El discípulo debe comenzar a tener unas actitudes, unos comportamientos. Y les voy a decir algo que en algunas ocasiones he compartido con ustedes y he compartido en otros escenarios. Qué bueno que nosotros hagamos de nuestra vida un lugar de encuentro con Dios. El verdadero discípulo, el auténtico discípulo es el hombre o es la mujer que hace de su vida un lugar de encuentro con Dios. En términos teológicos, de esos términos bien técnicos y bien bonitos, cuando uno quiere hacer de su vida un lugar del encuentro con Dios, estamos hablando de un lugar teológico. Es decir, de un lugar donde tú y Dios se encuentran, y a partir de este encuentro con Dios viene el encuentro con los demás, para que efectivamente se vaya mostrando cada vez más que de verdad queremos tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Pero no nos podemos quedar ahí. Cada uno de nosotros debería pensar cuáles actitudes, cuáles comportamientos realmente puede tener en su vida como discípulo. Y qué bueno que pensáramos cada uno de nosotros cuáles podrían ser mis actitudes, mis comportamientos como discípulos. Es cierto que esto no se hace de la noche a la mañana, pero es importante que vayamos haciendo el esfuerzo para que efectivamente logremos llegar a un sano equilibrio donde efectivamente nuestra vida vaya reflejando el proyecto, el plan del amor de Dios para todos y cada uno de nosotros. Si queremos nosotros hacer un elenco
de cuáles podrían ser las actitudes, de cuáles podrían ser los comportamientos de un discípulo, me atrevería a pensar, y aquí les dejo a ustedes una especie de tarea, que un buen camino es poner en práctica las obras de misericordia. Y ahí tenemos como mínimo 14 actitudes que el discípulo debe realizar, debe implementar, debe plasmar en su vida. Y cuando nosotros descubrimos 14 oportunidades, 14 opciones de comportamiento, ya vamos teniendo un abanico bastante grande. Y por lo tanto no nos podemos quedar solamente en decir, bueno, ¿y en cuál de esas obras yo quiero trabajar más? Por el contrario, deberíamos trabajar en absolutamente todas para que así de verdad vayamos descubriendo cuáles son o deberían ser nuestras actitudes como discípulos del Señor. Si no nos basta a nosotros con esas 14 obras de misericordia, ¿qué tal que a eso le añadamos la experiencia de las bienaventuranzas? Si nosotros añadimos las bienaventuranzas, obviamente que vamos a descubrir que ya vamos sumando y ya estamos llegando como a 22 actitudes, a 22 comportamientos. Y así por el estilo podemos seguir sumando y sumando y sumando indefinidamente, mirando pequeños grupos de nuestra vida en donde de alguna manera se reflejan las actitudes y los comportamientos que nosotros como discípulos debemos tener. Entonces miren ustedes lo sencillo, ser discípulos del Señor implica que nosotros tengamos una serie de comportamientos. Ahora pensemos cuáles son esos comportamientos que yo quiero y deseo aplicar en mi vida. Les he ofrecido solamente como 2 puntos de referencia, las obras de misericordia y las bienaventuranzas. Pero si ustedes cogen la Santa Biblia, van a descubrir que efectivamente son muchos los elementos que vamos a encontrar para que efectivamente mejoremos en nuestras actitudes, en nuestros comportamientos como discípulos. Y máxime cuando desde octubre pasado venimos caminando dentro de la Iglesia en lo que el Papa Benedicto nos ha invitado, el año de la fe. Y ahí tenemos nosotros también otro comportamiento, otra actitud que nos puede servir. De acuerdo a esto, en esta primera reflexión, encontramos nosotros que el tema es muy amplio, que tenemos muchas posibilidades, pero que solamente nos hace falta a nosotros tener un esfuerzo bastante grande y bastante significativo para que efectivamente las cosas se vayan dando. Y hasta ahí nuestra primera reflexión. El discipulado, ser discípulos del Señor, hombres y mujeres que caminemos en la fe, implica que nosotros tengamos unas actitudes, unos comportamientos muy precisos, todos ellos sacados de las enseñanzas del Señor, nuestro Maestro, de quien nosotros somos sus discípulos. Y ojalá que logremos entrar al grupo de los discípulos preferidos del Señor. Pasemos a la segunda reflexión. En esta reflexión podríamos nosotros pensar en un tema que es de palpitante actualidad. Tengo la impresión que alguna vez también lo trabajé, pero quiero retomarlo hoy, máxime cuando estamos prácticamente comenzando el año. Este es el segundo programa de nuestro año, de este año 2013. Y aquí encontramos una situación muy bonita y muy interesante, y es la siguiente. Pensemos cristianamente el liderazgo. Todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, somos líderes. Es decir, tenemos que ejercer un servicio en donde tenemos que tener una mirada muy amplia para que efectivamente las cosas se den con transparencia, con honestidad, con ecuanimidad, tratando de evitar las situaciones de corrupción que muchas veces se pueden presentar en nuestra vida. Vamos terminando entonces el programa de este día. Les he propuesto 2 reflexiones muy claras y precisas. La primera, sobre las actitudes y los comportamientos que como discípulos del Señor debemos tener. Y la segunda, el liderazgo espiritual que todos nosotros debemos ejercer si de verdad queremos ser verdaderos y auténticos discípulos del Señor. Vamos a pedirle entonces al Señor que nos ayude, que nosotros seamos capaces de hacer realidad en nuestra vida de cada día estas propuestas que encontramos en el relato del Evangelio según San Juan. Y ojalá que nos vayamos preparando
para iniciar el tiempo litúrgico de la esperanza que ya estamos próximos a comenzar una vez que terminemos el tiempo de la Navidad. Que el Señor entonces a todos nosotros nos bendiga, nos ilumine y nos acompañe. Hasta pronto, y no se les olvide, sigamos apoyando el canal Cristo Visión para que sigamos viendo el mundo por los ojos de Jesús. Hasta pronto. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día.